En esta pieza documental vamos a abordar la figura de Jesús de Nazaret desde dos aproximaciones, el Jesús histórico y el Jesús de la Biblia. Con el Jesús histórico nos referimos a la figura de Jesús de Nazaret basada en evidencias históricas y análisis académicos y científicos, fuera de dogmas de fe. Este enfoque intenta entender su vida, contexto social, político y religioso, utilizando fuentes históricas, arqueológicas y textuales, incluyendo una lectura crítica de los evangelios, pero sin limitarse a ellos. El objetivo es discernir el Jesús real, sus enseñanzas, acciones y el impacto en su entorno. Porque Jesús fue un personaje histórico que murió en tiempos del emperador Tiberio. Eso ningún historiador medianamente serio lo pone en duda. Por otro lado, el Jesús bíblico es la figura central del cristianismo tal como se presenta en los Evangelios y otras partes del Nuevo Testamento. Esta perspectiva lo ve no solo como un líder religioso y maestro, sino como el Mesías, Cristo y el Hijo de Dios, cuya vida, muerte y resurrección son fundamentales para la fe cristiana. Los relatos bíblicos mezclan acontecimientos históricos con interpretaciones teológicas, buscando transmitir un mensaje espiritual y moral, más que un registro histórico detallado. Vamos a contaros qué hay detrás de la persona sobre la que más se ha escrito y hablado en la historia de la humanidad, Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de él desde el punto de vista religioso. Descubriremos al Jesús histórico despojado de su faceta divina, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. La primera pregunta que debemos hacernos es si desde un punto de vista científico se puede demostrar su existencia. La respuesta es que sí. Sabemos que nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que muere en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿cómo podemos saber que Jesús de Nazaret fue real? Pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo, décadas después de su muerte, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo. Tácito habla de él en sus anales en una crítica al gobierno de Nerón, que fue del 54 al 68 después de Cristo. Dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Se ve que Tácito no tenía muy buena opinión de sus compatriotas romanos, pero además el texto prueba la existencia, ya en el año del gran incendio de Roma, bajo el gobierno de Nerón, de un grupo de seguidores de un tal Cristo. Es muy importante porque nos dice que el nombre de cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado durante el reino de Tiberio por el procurador de Judea, Poncio Pilato. Ahora veamos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble. En la primera revuelta judía fue hecho prisionero por los romanos que, curiosamente, más tarde le concedieron la ciudadanía. El texto en el que habla de pasada sobre Jesús es conocido como Testimonio Flaviano y pertenece a su obra Antigüedades de los Judíos. Se sabe que el Testimonio Flaviano ha sido copiado y reescrito a lo largo de los siglos y se piensa que los copistas cristianos le fueron añadiendo palabras al texto. El conservado viene a decir: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo.
y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Aunque la mayoría de los historiadores piensan que Flavio Josefo realmente escribió: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Debemos tener muy en cuenta los textos de los historiadores de la antigüedad, pero no es bueno creernos todo lo que nos cuentan como una verdad absoluta, ya que fueron copiados y traducidos muchas veces y puede que se añadieran interesadamente palabras nuevas a sus escritos. Ya tenemos varios testimonios de dos autores no cristianos que nos hablan sobre Jesús. A esto añadimos otra prueba, en este caso arqueológica, de los elementos que rodean a la época en la que vivió la figura central del cristianismo. En el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana que está en la costa de Israel, se ha encontrado la conocida como Piedra de Pilato, que tiene una inscripción en la que se dice que Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Ahora debemos aclarar que la transmisión histórica de su figura ha sufrido a lo largo de tantos años muchas transformaciones. Cosas que tomamos como originales del cristianismo se fueron estableciendo a lo largo de los siglos, muy lejos ya del tiempo en el que vivió el auténtico Jesús. Veamos las más curiosas. La formación del canon será gradual, pero será en el año 325 cuando los obispos convocados por el emperador Constantino en Nicea dan forma a una doctrina oficial para el cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Los evangelios son textos escritos bastante después de la muerte de Cristo. Hay 4 canónicos y muchos otros apócrifos. Los 4 evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Recogían dichos o hechos de Jesús y fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el 110, es decir, mucho después de la muerte de Cristo, por personas que no le conocieron directamente. Aún así, son muy valiosos porque nos transmiten a un Jesús de Nazaret lejos de la divinización posterior, a un Jesús real, como una persona de carne y hueso que tenía hermanos. Marcos 6:3, que se enfada como el ser humano que fue, Mateo 21:12, que llora porque su amigo Lázaro se ha muerto, Juan 11:35, o que se desespera en la cruz, Marcos 15:34. En los evangelios abundan las referencias a que Jesús tuvo hermanos y que estos hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, además de 2 hermanas cuyos nombres desconocemos. Santiago, uno de los testigos que vieron a Jesús resucitado, se convertirá en uno de los pilares de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de su hermano Jesús. La Iglesia también ha interpretado el término hermano como hermanastro, pudiendo ser estas personas fruto de un matrimonio anterior de José. No hay ninguna fuente fiable desde un punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús como todos lo solemos imaginar: joven, delgado, de largo pelo castaño. Hasta finales del siglo IV no encontramos, en las catacumbas de Comodilla, en Roma, una representación que se ajuste a esa descripción que, curiosamente, está inspirada en filósofos paganos o incluso en uno de los más importantes dioses romanos, Júpiter. El uso de la cruz como símbolo del cristianismo también es posterior. Los primeros cristianos usaban símbolos como el pez o el ancla que les servían para identificarse entre sí. La primera representación que conocemos del símbolo de la cruz es la del famoso grafito de Alexámenos, probablemente del siglo I. En él se representa a un hombre con una cabeza de asno crucificado en una cruz. Debajo de él hay otro con el brazo levantado y un texto que dice con ironía: Alexámenos adorando a su Dios. Hasta el siglo III no se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo, y hasta la Edad Media no aparecen las primeras cruces, con Jesús incluido.
El establecimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, que siglos después de su muerte fue fijada en la noche del 24 al 25 de diciembre, no es porque Jesús realmente naciera en ese día que ni siquiera en los evangelios se menciona, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Por ejemplo, en Roma el día 25 se celebraba la fiesta romana del Sol Invicto. Con respecto al lugar de nacimiento también hay dudas. La creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret en la región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje era que José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal romano del reino de Judea. Sin embargo, en esa época Judea aún era un reino cliente pero independiente de Roma, que tenía a su propio rey, Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes necesitasen inscribirse en ningún censo porque no pagaban impuestos a los romanos. Seguramente Jesús nació en Nazaret y no en Belén, pero en dos de los evangelios, Lucas y Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. Otra cosa que no cuadra mucho con la arqueología es la disposición de los llamados santos lugares de Jerusalén. La mayoría fueron fijados por Helena, la madre del emperador Constantino, que es la patrona de los arqueólogos. En teoría se corresponden con los lugares en los que se desarrolla la vida y muerte de Jesús. Sin embargo, Helena no tiene en cuenta que Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano tras los destrozos de la Segunda Guerra Judeo-Romana, y que los lugares santos que ella creía encontrar en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. Por ejemplo, el Vía Crucis. El peregrinaje actual sale de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el Monte Calvario. Sin embargo, es muy posible que Jesús fuera juzgado en el antiguo palacio de Herodes, sede del pretorio, que se encuentra en otra zona de la ciudad, debajo del barrio armenio, siendo el itinerario hacia el Monte Calvario totalmente diferente. A veces la culpa moral de la muerte de Jesús ha recaído sobre los judíos, pero Jesús fue crucificado y eso era una condena romana habitual para la sedición y la traición, no específica para los cristianos. Los judíos y el órgano que los dirigía, el Sanedrín, no tenían el poder de condenar a muerte y, como mucho, podrían haber ordenado una lapidación. Y no es el caso. Por eso hay que aclarar que el Sanedrín acusó a Jesús ante el prefecto Poncio Pilato, que en nombre de Roma lo juzga y lo ejecuta. El nazareno se había ganado la ojeriza de los romanos por ser un agitador político. Es más, los eruditos judíos señalan que nunca hubo juicio ante el Sanedrín. Lucas nos lo cuenta. Entonces comenzaron a acusarlo y dijeron: «A este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey». Con respecto a la tumba, Jesús fue un ejecutado por la justicia. No se sabe qué se hizo realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín que se encargaban del enterramiento de los ajusticiados. Para ello disponían de tumbas públicas que cuando se llenaban eran vaciadas en una fosa común para introducir los cuerpos de los nuevos ajusticiados. Así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en un lugar de difícil acceso. El funcionario encargado de su enterramiento fue José de Arimatea, que el Evangelio de Marcos, el más antiguo según los expertos, describe como un miembro respetado del Sanedrín, no como un seguidor de Cristo. Entonces sería lógico pensar que José de Arimatea era simplemente el funcionario encargado de dar sepultura, en una de esas tumbas, a Jesús después de su muerte. En cuanto a la resurrección y a la posterior ascensión de Jesús, hay una tesis aceptada por los especialistas bíblicos. Al no tener acceso al cuerpo, fue muy difícil para sus seguidores, pasados los años, aceptar su muerte y solo poder venerar un sepulcro vacío. Además, la resurrección de las almas era una creencia muy arraigada en las religiones del Mediterráneo. En los primeros evangelios se le resucita en espíritu, pero después el relato se va enriqueciendo hasta acabar apareciéndose corporalmente a sus seguidores. Esto pudo plantear un problema, y como recurso es posible que se añadiera a posteriori la ascensión de su cuerpo al lado de Dios, en recompensa por su sacrificio.
Y ya para acabar hay que recordar lo importante que es saber separar lo históricamente comprobable de lo puramente religioso en la figura central del cristianismo. Lo primero, aunque sean más los interrogantes que las certezas, nos ayuda a conocer al Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I. Lo segundo es una cuestión de fe religiosa. ¿Se cree o no se cree? En el vídeo anterior nos hemos aproximado al Jesús histórico. Sin embargo, en este vídeo nos interesa el Jesús de la Biblia. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús nace en tiempos del rey Herodes, y nace en Belén de Judea, una ciudad que está a pocos kilómetros de Jerusalén. Su madre es María. María estaba desposada con José, pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y no por María, que conservaría su virginidad. José, que a efectos hizo de padre, descendía de Abraham, y también del rey David y del rey Salomón. Unos misteriosos magos, guiados por una estrella, acuden a adorar al niño que ha nacido y le ofrecen presentes. Herodes, alertado por el nacimiento de ese bebé llamado a ser Hijo del Altísimo, inicia una persecución mandando matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, para asegurarse de que Jesús muriese. José, la Virgen María y el niño tienen que huir a Egipto. Pero después de la muerte del monarca, estando fuera de peligro, regresan a Israel y se instalan en Nazaret, en la región de Galilea. De ahí que a Jesús se le conozca como Jesús de Nazaret. Pocos detalles se conocen de su infancia, aunque Lucas nos dice que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años fueron allá según la costumbre. En el templo de Jerusalén se puso a interrogar y escuchar a los maestros judíos, a los que dejó asombrados. La siguiente etapa de la vida de Jesús que conocemos, gracias a los 4 evangelistas, es la de un Jesús adulto que comienza su ministerio y quiere recibir el bautismo. Jesús es bautizado en las aguas del río Jordán por Juan, conocido como el Bautista. A continuación, ocurre un episodio no tan conocido como otros, narrado por varios evangelistas, y es el de cómo Jesús es tentado por el diablo en el desierto. Más adelante, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Poco a poco le empezó a seguir mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y así es como Jesús estableció una comunidad de discípulos y empezó a predicar la palabra de Dios, como en el famoso Sermón de la Montaña. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». También les dijo cómo orar y les enseñó el Padre Nuestro, mientras sus seguidores se quedaban admirados al escuchar sus doctrinas. Mas aun cuando empezó a obrar milagros sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios o controlando las fuerzas de la naturaleza, de entre todos sus discípulos escogió a 12 y les dio autoridad sobre el resto. Son conocidos como los 12 apóstoles y son Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el mayor hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Santiago el menor, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Utilizó a menudo parábolas. Las parábolas de Jesús son pequeños relatos de contenido enigmático de las que se extrae una enseñanza moral y sirven para que Jesús explique a sus seguidores el reino de Dios. Son muy conocidas la del Hijo Pródigo o la del Buen Samaritano. Según los 4 evangelios, Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de Pascua. En Jerusalén, la ciudad más importante del mundo judío, se sucederán unos hechos trascendentales conocidos por todo el mundo, en la que sería la última semana de su vida. Entró en la ciudad a lomos de un asno y fue aclamado por la multitud, lo que demuestra que ya era una persona muy popular. A continuación acudió al templo de Jerusalén y expulsó de allí a los mercaderes. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
Exclamaba que habían convertido una casa de oración en una cueva de ladrones. Este hecho molestó a los líderes de la comunidad judía. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y luego matarlo. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. A cambio de recibir una compensación económica que acordaron en 30 monedas de plata, buscaría el mejor momento para delatarle y facilitar su arresto. Se conoce como la Última Cena al evento en el que Jesús se reunió por última vez con sus discípulos para compartir comida y bebida con ellos alrededor de una mesa. Última Cena y primera Eucaristía, pues en ella Jesús tomó pan, lo rompió y lo dio a los otros diciendo que era su cuerpo. Lo mismo hizo con el vino, sangre, derramada para la remisión de los pecados. Además, durante la Última Cena, Jesús predijo que iba a ser traicionado por uno de los apóstoles presentes y que antes de la mañana siguiente, Pedro iba a negarle hasta 3 veces antes del amanecer. El Evangelio de Juan cuenta cómo Jesús se arrodilló ante los apóstoles y les dio un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron a orar al huerto de Getsemaní. Los discípulos se quedan dormidos y entonces se narra la faceta más humana de Jesús, pues pasa por un momento de gran tribulación y de fuerte angustia, porque ve que se acerca su muerte, pero al final la acepta con probidad, dispuesto a acatar la voluntad de Dios. Estando en el huerto, de repente irrumpió una turba armada con espadas y palos. Junto a ellos estaba Judas Iscariote, que se acercó a Jesús y le dio un beso, gesto que sirvió para señalar al hombre que buscaban. La traición de Judas Iscariote se había consumado. Prendieron a Jesús y lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, que convoca al Sanedrín, el tribunal de justicia de los judíos. Llevar a cabo un juicio como este en una noche festiva no los detiene. Siguen adelante con su plan. Aquellos hombres sabios que componían el Sanedrín estaban deseando incriminarle, pero no consiguieron hallar pruebas fácilmente. Después de un rato, el astuto Caifás, sabedor de que a los judíos les irrita que alguien afirme ser el Hijo de Dios, le preguntó al acusado: ¿eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿El Hijo del Dios bendito? Sí, soy yo, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras en señal de indignación. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron y le hallaron digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le propinaron algunos golpes. Pedro, que andaba cerca, fue descubierto por una sirvienta. Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. La situación de Pedro empezó a peligrar y lo negaría hasta 3 veces, incluso afirmando no conocer al Nazareno, tal como había predicho Jesús. Después de que el gallo cantara, Pedro se dio cuenta de lo sucedido y rompió a llorar. Con la llegada del día, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el procurador romano de la provincia de Judea. Tras interrogarle, Pilato no le halló culpable y pidió a la muchedumbre que eligiera entre liberar a Jesús o a un conocido bandido, llamado Barrabás. La multitud, alborotada y manipulada por los jefes de los sacerdotes, pidió que se liberase a Barrabás y que Jesús fuese colgado en un madero. Pilato hizo caso a la multitud. Al saber que condenaba a un inocente, tuvo mala conciencia, por lo que se lavó simbólicamente las manos. Tras pasar por un calvario de humillaciones, llevaron a Jesús al monte Gólgota y allí lo clavaron en un madero de tormento. Junto a él pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Afirmación que causó burla entre los allí presentes. Junto a Jesús también había 2 delincuentes clavados en sendos maderos. Morirían a su lado. En un momento de desolación, cerca de las 3 de la tarde, poco antes de morir, Jesús clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Después de este lamento doloroso temblaron las rocas y murió el rey de los judíos, con algunas mujeres mirando de lejos, entre ellas María Magdalena. Un seguidor de Jesús llamado José de Arimatea se dirigió con decisión a Poncio Pilato y le pidió el cuerpo del recién fallecido. Pilato concedió. Tras hacerse con una sábana de lino, José de Arimatea bajó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, María Magdalena se dirigió al sepulcro y vio que el sepulcro estaba abierto y vacío. Jesús el Nazareno había resucitado al tercer día, como había anunciado. La Biblia nos dice que en los días siguientes Jesús hizo una serie de apariciones. Cristo resucitado se presentó ante sus discípulos dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Cumplida su misión desde el monte de los Olivos, ascendió a los cielos hasta que una nube lo ocultó. En el cielo se sentó a la derecha del Padre. Sus seguidores se encargarían de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La vida va muy deprisa y siempre llegamos con la lengua afuera. Nos falta tiempo. Lo mismo sucede con nuestra vida digital. Andamos todo el rato en Internet y en las redes sociales, pero queremos absorber mucha información en muy poco tiempo. Ya solo leemos los titulares y a veces ni eso. Porque es en el vídeo donde pasamos nuestro tiempo. Somos consumidores de vídeo y cada vez lo somos más. El video marketing es la última tendencia. Dicen que un minuto de vídeo tiene el mismo valor que 1,8 millones de palabras. Además, las posibilidades de ser más visto, tanto en Google como en las redes sociales, se incrementan 53 veces con un buen vídeo. Y tus clientes pasarán algunos minutos más de media en tu web. Porque, ¿sabías que casi el 90% del tráfico en Internet es a través de vídeo? ¿Te ha quedado claro ya? Exacto. Necesitas un vídeo. En Corporatia Play somos muy buenos en esto del video marketing. Trabajamos distintos formatos, desde el video scribing hasta el motion graphics. Somos una boutique creativa con mucha experiencia y han confiado en nosotros grandes marcas. Somos especialistas en contar buenas historias, historias motivadoras, historias que harán despegar tu negocio. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros dibujaremos tu idea. La animaremos, le pondremos música, le añadiremos una voz convincente, como la de Bruce Willis, por ejemplo, y haremos el resto de la magia.